En 2022, México fue uno de los países más afectados por ciberamenazas dada su ubicación geoestratégica. Cada día en el mundo, empresas, organizaciones e instituciones públicas destinan más recursos a estrategias de ciberseguridad confiables con el objetivo de cuidar datos de todos sus usuarios. Es importante formar especialistas en materia técnica, legal y de derechos humanos para enfrentar las amenazas a la ciberseguridad en América del Norte. Acompáñanos a conversar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador postdoctorante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Un gusto poder platicar contigo esta noche. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Lupita. Estamos en confianza y un placer estar con ustedes. Oye, pues qué bueno que estamos en confianza, porque a veces pensamos que en confianza manejamos todos nuestros teléfonos celulares, nuestro iPad y todo lo demás, pero pues hay algunas amenazas, ¿no? Cuéntanos la relevancia de la ciberseguridad, de estar enterados y de no ver esto tan lejano, de protección, pero pues estar enterados desde el ámbito ciudadano hasta el gubernamental, hasta la empresa privada. Antes de empezar con el tema de ciberseguridad, hay dos conceptos que yo quisiera traer a colación para poder contextualizar sobre estas prácticas que incluso a nosotros como ciudadanos son importantes y trascendentales. El primero se llama seguridad de la información, y la seguridad de la información se basa en tres diferentes conceptos, que es el tema de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pensemos, por ejemplo, en nuestro teléfono celular. La información que tenemos ahí es confidencial para nosotros. Tenemos fotos de nuestras familias, tenemos contactos cercanos a nosotros, tenemos información sensible que puede estar vinculada, por ejemplo, al uso de aplicaciones bancarias, correo electrónico con información personal o laboral, fotos, imágenes que podrán comprometer nuestra integridad, conversaciones que son de un ámbito privado y que no necesariamente tienen que llegar a un interés del área de la opinión pública. De esta forma, tener una noción de que lo que está dentro de este dispositivo puede comprometernos, puede servir para vulnerarnos, nos lleva a la parte de la creación de otro concepto que se llama el awareness, la conciencia de la seguridad de la información y posteriormente de la ciberseguridad. Ponte a pensar, Lupita, ¿qué pasaría si alguien pudiera acceder a todos tus contactos dentro de tu teléfono celular? Si alguien pudiera acceder a las imágenes que tienes dentro de este mismo, si alguien pudiera comunicarse con tus contactos de redes sociales o servicios de comunicación, ya sea WhatsApp, Signal, Telegram, etcétera, etcétera, para poder intentar obtener un beneficio o para intentar vulnerarte. Y en ese sentido nos vamos dando cuenta que la seguridad de la información no es algo tan lejano, sí. No es algo que vulnera gobiernos, no es algo que vulnera empresas, sino que puede vulnerar ciudadanos Es también. como si se metieran a mi casa, ¿no? Exactamente. Y en la parte concreta de que ahí tienes datos sensibles, tienes información que estás resguardando para ti como una persona que necesitas en determinado momento utilizarla, resguardarla, manipularla y de alguna forma que un tercero que no tiene acceso o que no debería estar informado de esta misma, podría vulnerarte a través de tener disposición de ella. ¿Por qué no tenemos conciencia a pesar de que tenemos información? Creo que muchas veces está vinculado a la parte de que no hemos creado esta cultura de higiene cibernética. Por ejemplo, descargamos una red social y muchas veces no leemos los términos y condiciones que pueden comprometer. Nos vamos al sí acepto. Acepto y exactamente. Y eso también tenemos que discutir, que muchas veces no son amistosos. Una vez alguien hizo un ejercicio de copiar, por ejemplo, los términos y condiciones de Facebook, los pegó en una página de Word, el Outlook 365 tiene la capacidad de leer y tardó aproximadamente 3 horas. Una persona en la actualidad no haría eso y de esta forma vemos que no somos conscientes de esa información tan sensible y cómo pueda vulnerarnos. Pensemos, por ejemplo, nuestro correo electrónico, nuestras cuentas institucionales o, por ejemplo, nuestras contraseñas bancarias. Tenemos la costumbre de casi utilizar una sola contraseña para todas las cuentas de diferentes servicios que utilizamos. Utilizamos una misma contraseña en todas las tarjetas o servicios que usamos de manera financiera o en la parte de los bancos. Y esto usualmente también, por ejemplo, es muy predecible. ¿Qué te usamos para una contraseña? Una combinación de un nombre de nuestra pareja, nuestros hijos, fechas trascendentales, como puede ser nuestro nacimiento, como puede ser un aniversario de boda, un gusto muy cercano, puede ser fútbol, puede ser la parte concreta de algún otro deporte, el nombre de nuestras mascotas, y eso nos hace altamente vulnerables o susceptibles de ser víctimas de un ataque cibernético. ¿Qué podemos hacer entonces como ciudadanos para empezar y después nos vamos a la empresa privada y después nos vamos, si te parece bien, al gobierno?
Creo que es importante tener una conciencia concreta de que cuando utilizamos servicios de información, ya sean redes sociales, servicios bancarios, hay un riesgo. Algo importante decir, mientras más digitalizada está nuestra vida, más expuestos estamos. Me gustaría mucho, por ejemplo, rememorar el modelo de red social que era exitoso hace más de una década, que era Facebook, que hoy está completamente acabado. La gente compartía cosas de su vida cotidiana, compartía los lugares que visitaba, compartía fotos de su familia y hemos transitado una noción en la cual las personas eran altamente transparentes en su vida cotidiana, en su familia, sus seres cercanos, para posteriormente pasar a un esquema centrado a la privacidad. ¿Por qué se da esta transición? Porque la gente se daba que era altamente vulnerable por la información que ellos Oye, pues compartían. dabas el nombre de tu perro, dónde vivías, a qué escuela iban tus hijos, los uniformes, de qué hora a qué hora salían, si te ibas de vacaciones, el color del carro, todo. Exactamente, y precisamente las nuevas redes sociales han empezado a partir de ese principio. Eso también está vinculado al escándalo que vivió Facebook con Cambridge Analytica allá por el año 2014, en el cual a través de la extracción de los datos de más de 250,000 personas a través de un test que estaba en la red social, se sacaron análisis para poder dar perfiles de individuos de más de 40 millones de usuarios de la plataforma en los Estados Oye, Unidos. y es que saben cómo engancharte, ¿no? Es muy divertido entrar y hacer un cuestionario para ver, pues, si sabes de tal tema o de música o de ciencia o no sé cuántas cosas más, y tú te enganchas y das información sin querer. Exactamente, y por ejemplo, muchas veces cuando llegamos a ver estos tests, cuando llegamos a ver estas aplicaciones que buscan, por ejemplo, hacer una transformación de tu imagen, que buscan, por ejemplo, darte un dato vinculado a estos tests que pueden sonar muy carnavalescos, qué tipo de queso eres, qué libro eres, etcétera, etcétera, pues lo que hacen es que extraen toda tu información y tú por darte un resultado que supuestamente esta aplicación está generando, acabas de entregar todos los datos que está dentro de tu perfil de Facebook a un tercero que posteriormente puede utilizarlos, ya sea para servicios de marketing o incluso para hacer una vulneración a tu persona o integridad. ¿Qué pasa cuando estamos en las empresas? ¿Qué ocurre en una empresa? ¿Cómo deben asegurarse? ¿Cómo deben protegerse? En las empresas es importante destacar que los principios de la seguridad de la información están mejor desarrollados. Incluso podemos ver que existen certificaciones internacionales. Podemos hablar de las normas ISO 17000 vinculadas a seguridad de la información, ciberseguridad. Podemos hablar del marco NIS, que es del gobierno de los Estados Unidos. Incluso la Agencia Europea de Seguridad de la Información tiene políticas bien estructuradas para que las empresas puedan resguardar estos controles. Las empresas son más conscientes de la parte concreta de los principios de la seguridad de la información porque asocian, por ejemplo, la información a jerarquías, no la misma información que manipula un manager, un director, que por ejemplo personas que son analistas o que por ejemplo realizan servicios de marketing o por ejemplo de contabilidad. Podemos ver también que los principios del resguardo de la información vinculados a temas como la propiedad intelectual, el prestigio de la marca son más trascendentales y de esta forma se ha llevado a la consolidación de que precisamente el sector privado es la esfera dentro de la ciberseguridad que tiene las mejores políticas, los mejores candados más desarrollados. Ahora, ellos no necesariamente, a pesar de que tengan esos preceptos vinculados a instituciones, como sea, por ejemplo, la Organización Internacional de Estandarización, como puede ser la parte de la ENISA, la Unión Europea, necesitan el respaldo de gobiernos, necesitan el respaldo de una legislación, una jurisdicción nacional, para que en caso de que lleguen a ser víctimas de un ataque o un Sí. incidente cibernético, puedan tener elementos para judicializar y puedan elementos para hacer pagar a las personas que intentaron vulnerarlos. ¿Quiénes atacan? ¿Quiénes están interesados en este tipo de ataques, en este tipo de, a veces hasta secuestro de la información? Hay diferentes perfiles de los ciberdelincuentes, por ejemplo. Existen los ciberdelincuentes que solamente buscan obtener beneficios económicos, estos precisamente sus principales objetivos, sean las empresas, el sector privado, la parte concreta de individuos con ciertas características socioeconómicas que puedan ser susceptibles de obtener algún beneficio. Pero en el ámbito concreto también, tanto de la entidad privada como del gobierno, surgen otros diferentes fenómenos. Por ejemplo, puede estar el caso del hacktivismo. El hacktivismo son programadores que persiguen una causa social, política y que buscan vulnerar a una institución en aras de desprestigiarla y en aras, por ejemplo, de posicionar un tema ideológico político dentro de la agenda pública nacional, incluso puede llegar a ser el tema de internacional, como fue el caso de Wikileaks en el año 2011 con el Cablegate. Posteriormente podemos ver que también las mismas empresas
pueden ser ciberatacantes de otras empresas con el caso concreto de querer robar conocimiento, propiedad intelectual. Y finalmente, pues los estados también están altamente interesados en poder vulnerar a una empresa a otro estado-nación. ¿Por qué es tan importante el que se garantice la seguridad en todos estos ámbitos? Ya vimos en el ámbito ciudadano, en el ámbito privado y en el ámbito gubernamental. ¿De qué manera además se puede hacer? Y estaba revisando algunos datos que señalan que si tú inviertes, incluso hasta las empresas se pueden volver más competitivas. Exactamente. Por ejemplo, pensemos en una de las empresas que más pérdidas ha sufrido en el tema de temas de ciberseguridad, Yahoo, que sus pérdidas en los últimos 10 años se estiman en 9 billones de dólares. Yo tengo la completa certeza, Lupita, de que Yahoo no ha invertido 9 billones de dólares en temas de ciberseguridad que pudieran hacer mucho más efectivo, que evitaran sufriera este daño reputacional y estas gran cantidad de pérdidas económicas. Muchas veces, y principalmente en la noción de las naciones de América Latina, se considera un gasto porque también la ciberseguridad se ve como algo lejano, se ve como también, por ejemplo, un proceso difícil de asimilar si lo ves también desde el ámbito de la judicialización de un ciberdelito. En México tenemos muy pocos elementos para poder combatir un delito cibernético y también nos enfrentamos frente a un terrible fenómeno que es el tema de la cifra negra. Estos delitos que no son denunciados porque las mismas personas consideran que no se va a hacer ninguna acción de procuración de justicia y quedan completamente en la impunidad. Oye, ¿cuáles son los desafíos entonces para América del Norte en materia de ciberseguridad? Tenemos la misma problemática por lo que nos has estado explicando, pero ¿qué pasa cuando nos juntamos Canadá, México y los Estados Unidos? Creo que ahí, por ejemplo, es importante destacar que tanto Estados Unidos como Canadá tienen bien desarrollada una política nacional de ciberseguridad. Tienen documentos estratégicos que son creados por el gobierno ejecutivo, ya sea la figura del presidente o del primer ministro, que se llaman estrategias nacionales de ciberseguridad. Posteriormente tienen la parte concreta de legislaciones a través de las cuales se pueden tipificar, se pueden judicializar delitos cibernéticos y también tienen la parte, por ejemplo, de instituciones encargadas de llevar a cabo cada una de estas políticas. Tienen una cultura importante, trascendental, de tanto para las empresas como los ciudadanos empezar a crear esta higiene cibernética, esta cultura de protección. Y en el caso de México, nosotros nos hemos quedado un tanto desfasados en ese sentido. Vamos rezagados, ¿no? En México tenemos, por ejemplo, actualmente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, 18 iniciativas legislativas para poder crear una ley nacional de ciberseguridad o leyes nacionales vinculadas a temas de ciberdelitos. Oye, en el caso de los especialistas, necesitamos gente especializada, decían ustedes en el seminario que tuvieron precisamente para hablar de ciberseguridad, personas especializadas técnicamente, de manera legal y también en derechos humanos. Exactamente. Por ejemplo, siempre que pensamos en ciberseguridad, tenemos esta imagen de un hacker con su sudadera en un cuarto oscuro con una pantalla negra y un teclado programando. Y no necesariamente esos son los expertos en ciberseguridad que necesitas. Esa es una visión de un programador, de un experto en informática que es trascendental, por ejemplo, para poder brindar con medidas técnicas a una empresa. Bueno, y precisamente sobre este tema, Juan Manuel, vamos a ver qué es lo que dicen las redes sociales. Muy bien. Juan Manuel, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. No, un gusto, Lupita, y gracias por la invitación. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.